Buenos días, bienvenidos a esta sesión de mitad de semana en la que vamos a trabajar aspectos importantes como de ortografía, el uso de mayúsculas, el uso de signos de puntuación para poder entregar la versión final de nuestro cuento bien escrito y que no falten estos aspectos que son primordiales en todo texto. Con ello, vamos a conocer, o mejor dicho, recordar los signos de puntuación. Y aquí me gustó esta imagen porque vemos los signos de puntuación, pero en una carita que nos está diciendo algo. Entonces les pregunto, ¿quién recuerda los signos de puntuación o cuáles son los que más recuerdan? Los de interrogación, puntuación y admiración. Y admiración, muy bien. Que también se le conocen como signos de exclamación, ¿verdad? Y tenemos ahí en la imagen el punto que nos está diciendo stop. En inglés es alto, soy un punto. Y luego tenemos aquí esta carita, una coma, que no sé, ¿para qué nos sirven las comas en los textos? ¿Alguien sabe? Para Para hacer enumerar. una pequeña. Exacto, para hacer una pequeña pausa. Por eso aquí la coma nos está diciendo, respira. Porque imagínense un texto sin comas y sin puntos, pues yo creo que nos vamos hasta desmayar porque nos va a faltar el aire, porque no estamos haciendo ninguna pausa. Y tenemos otros como los que mencionaba su compañera Luna, los signos de interrogación para hacer preguntas, los de admiración, exclamación, para expresar asombro, susto, alegría, y de esa manera pues sepan la intención de esa frase, ¿no? Y tenemos otros como los 3 puntos suspensivos, que no se emocionen y quieran poner 4 o 5, no, solamente son 3 los puntos suspensivos, y eso nos van a indicar que hay un momento que sigue después de lo que estamos diciendo, pero no lo estamos contando, para dar a entender que la historia continúa. Los 2 puntos también muy conocidos para indicar que vamos a explicar algo o que va a hablar un personaje. Y el punto y coma que nos ayuda a hacer una pausa y posteriormente proseguir con la lectura. Entonces, la pregunta aquí es, ¿serán importantes estos signos de puntuación dentro de un texto o en este caso en un cuento? Sí, Sí. ¿Quién dijo que sí, sí? ¿Brittany dijo que yo, sí? sí, ¿Por qué Brittany? porque sin ellos, si hacen una pregunta, no se podría decir que es una pregunta, porque cuando viene un signo de pregunta, tienes que hacer ese tono por decir, ¿sabes quién soy? O algo así, o los puntos, sin puntos no habría pausas, o no sabrías cuándo cambias de tema. Excelente, muy buena respuesta. ¿Alguien que desee complementar la respuesta de Brittany? El por qué serán importantes estos signos dentro de una historia, de un escrito. ¿Se entendería una historia sin signos de puntuación en el caso de los cuentos? No. No, No, ¿verdad? Porque César, ¿quiere comentar algo? no se entendería porque no sabes lo que se está haciendo, no sé si está hablando, si está preguntando, si está gritando. No sabes cómo Exactamente. se... Exacto, es la manera en la que podemos conocer de qué manera se está dando a conocer algo, si es una pregunta, si está sorprendido el personaje, ya lo decía su compañero César y sus demás compañeros, pues para que la historia pueda comprenderse, puedan saber cómo están sucediendo las cosas y separar la información. Y vamos a ver algunas funciones, por ejemplo, de la coma y de otros aspectos de ortografía para ponerlos en práctica en nuestros cuentos. En este caso, en la actividad 9, que ya es el cuento en limpio. Primero, la coma nos sirve para separar oraciones y frases. Por ejemplo,
Aquí tenemos, los niños jugaban, las niñas cantaban, los adultos conversaban. Vemos que son 3 oraciones que indican 3 acciones distintas. Por ejemplo, la primera es, los niños jugaban, la segunda, las niñas cantaban, y la tercera, los adultos conversaban. Y estas se separan gracias a este signo de puntuación que se llama la coma. Y cuando terminamos una oración o alguna idea, lo cerramos con un punto. Otra función de la coma es para separar palabras en forma consecutiva, cuando tenemos varios elementos. Por ejemplo, conocí varias ciudades de Venezuela: Barinas, Mérida, Guanare. Entonces ahí tenemos 3 elementos. Y para separarlos, aquí está el uso de la coma. Es como, por ejemplo, cuando mencionamos, fui a la tienda y compré leche, pan, huevo, tortillas, galletas. Eso son palabras en forma consecutiva, como si hiciéramos una lista. Entonces, para separarlas, utilizamos las comas. El siguiente aspecto es para indicar detalles y pausas menores. En este caso, el padre de mi amiga, es decir, el señor José, está muy enfermo. Aquí el detalle que nos está indicando es que el padre de su amiga es el señor José. Y para dar ese detalle se utilizaron estas comas: el padre de mi amiga, coma, es decir, coma, el señor José. Hacemos una pequeña pausa y entonces ya indicamos que está muy enfermo. Y si se fijan, aquí usamos 3 comas. ¿Y a qué voy con esto? No tengan miedo a poner varias comas en su texto, ni utilizar varios varios puntos. ¿Por qué? Porque esto es lo que le va a dar el sentido a nuestro texto. La siguiente función de la coma es para escribir, se utiliza después de escribir expresiones como esto es, sin embargo, no obstante. O en otras palabras, cuando utilizamos nexos temporales, como los que tenemos en la actividad número 4. Al inicio, por último, después, podemos utilizar después una coma. Por ejemplo, aquí tenemos el nexo sin embargo. Luego viene la coma y ya podemos expresar la idea. Sin embargo, de la casa de María fui al cine. Y vemos cómo finaliza con un punto. Por último, nos sirve la coma para no repetir. Por ejemplo, aquí se está omitiendo un verbo. Dice, unos cantan penas, otros esperanzas. De esta manera evitamos decir, unos cantan penas, otros cantan esperanzas. Y así ya no repetimos el mismo verbo, sino que la coma nos indica que otros también cantan esperanzas, pero sin repetir la palabra. Entonces, aquí vemos ya algunas funciones del para qué se utilizan la coma. Y otro aspecto del cual me di cuenta cuando estaba revisando sus textos, en específico la actividad 5, que es el borrador de sus cuentos, pues pude notar una ausencia del uso de mayúsculas cuando mencionaban el nombre de sus personajes. Por ello, les comparto esta información primordial que ya muchos conocen porque lo han visto desde primaria, pero que quizás se les ha olvidado un poco, y es el uso de mayúsculas en distintas situaciones. ¿Cuál es la primera situación en la que utilizamos mayúsculas? Ustedes saben cuál es, Luna. Nombres. Exacto. Muy bien, dicen en nombres, al iniciar un texto. ¿Para qué más se utilizan? Cuando nombras ciudades. Exacto, también. Entonces ahí tenemos la primera que mencionaban. Cuando ustedes vayan a mencionar los nombres de sus personajes, empiecen con la mayúscula. Aquí tenemos un ejemplo, Albert Einstein. Ven cómo la A está en mayúscula, incluso su apellido también está en mayúscula, porque nombres y apellidos se utiliza la mayúscula al principio. Incluso nombres de mascotas, como lo veíamos en el cuento de ayer.
de la noche de Bodoque. El perrito al final le pusieron Bodoque y está en mayúscula la B. Ahorita es lo que vamos a visualizar. Entonces, ahí está el primer caso en el que se usan las mayúsculas. El segundo, también lo comentaban, cuando vayamos a mencionar algún lugar como país, estado, municipio, algún lugar turístico, pues, se utiliza al principio la mayúscula. Por ejemplo, si incluso que inventen el nombre de un país, también va al inicio con mayúscula. Aquí tenemos el caso de España, la E está con mayúscula, la Torre Eiffel o Eiffel, como le quieran llamar, también está la T con mayúscula y la E con mayúscula. París, que es un lugar turístico de París. Entonces, si usted va a mencionar algún país, lugar, por ejemplo, Pesquería, Podaca, Chihuahua, Sonora, México, Canadá, Brasil, África, van con mayúscula al inicio. Mencionaban también que al principio de un escrito, cuando usted vaya a iniciar su historia o que empiece un párrafo, no olviden iniciar con letra mayúscula. También después de un punto, cuando vean un punto, inmediatamente inician la otra idea con mayúscula. Aquí tenemos la rana es verde, punto, empieza con mayúscula, el perro de Juan, marrón y blanco. También en las abreviaturas, por ejemplo, si en su cuento usted menciona un personaje como el señor Dexter o el señor Jacinto, no sé, cualquier nombre. Bueno, si va a abreviar la palabra señor, cuide que la S esté con mayúscula. O la abreviatura usted para referirse a alguien, pues también. La U que sea con mayúscula. Luego tenemos otros casos, por ejemplo, si la palabra empieza con CH, como en el caso de Chihuahua, que es un estado de México, pues vemos que solamente la C va con mayúscula, únicamente la C. Y por último, en el caso de las cartas, cuando después de un saludo, nosotros empezamos a escribir el mensaje, bueno, también la primera va con mayúscula. Y entonces con esto ustedes pónganlo en práctica a la hora de corregir su cuento. ¿Qué sigue? Veamos cómo se usan estos signos de puntuación en las historias, en este caso en la noche de Bodoque, que no lo vamos a leer porque ayer ya escuchamos esta historia. Solamente vamos a ver de qué manera se utilizan los signos de puntuación, pues para que el cuento tenga claridad en cuanto a las ideas que están dando a conocer. Entonces tenemos, ¿cómo empieza este texto? Con mayúscula. Exacto, con mayúscula, aquí está. Posteriormente, hay un punto y luego nuevamente empieza con mayúscula. Tenemos otro punto, de igual manera mayúscula, y termina el párrafo con un punto. Entonces, los puntos que están dentro de un párrafo se llaman punto y seguido. ¿Por qué? Porque sigue una idea después de. Y el punto que va al final de un párrafo se llama punto y aparte. ¿Por qué? Porque se pasa un espacio y se escribe otro párrafo como lo vemos aquí. Pero regresando, vamos a ver por qué se utilizaron estos puntos dentro de este párrafo. Veamos que este párrafo tiene 3 ideas. La primera está aquí. Era la tercera vez que le daban a mi hermana Julia un perrito de cumpleaños, un perrito de regalo de cumpleaños. Esa es la primera idea. La segunda, al primero, ni tiempo nos dio de ponerle nombre. Se nos escapó casi a la semana de haber llegado a la casa. Y la tercera idea, al segundo, Cacharpas, después de recibir diariamente baños perfumados por parte de mi hermana, agarró un resfriado del cual no se pudo salvar. Entonces vemos que son 3 ideas que se relacionan con la historia, pero que son diferentes en cierto aspecto. La primera idea, que está en rojo, nos dice
que Julia había recibido el perrito número 3 en su cumpleaños. La segunda idea que está con naranja nos explica qué le pasó al primer perrito. Aquí nos dice que se escapó. La tercera idea nos está dando a conocer qué le pasó al segundo perrito, del cual pues dice que no se pudo salvar después de que su hermana lo bañaba y que este agarró un resfriado. Entonces vemos cómo podemos separar las ideas en un párrafo para que se entienda mejor la historia. Ahora, las comas. ¿Cómo se utilizan las comas aquí? Vemos que aquí en este caso al primero, si se fijan que les decía de los nexos temporales, que después de uno se utiliza una coma, al primero, coma, ni tiempo nos dio de ponerle nombre, se nos escapó casi a la semana de haber llegado. Y esta coma nos indica una pausa para entonces poder entender el por qué no les dio tiempo de darle un nombre. En los siguientes casos, al segundo, coma, cacharpas, coma, aquí nos está dando un detalle de cómo se llamaba el segundo perrito. Y ya nos explica que después de recibir diariamente baños perfumados, aquí abrimos otro detalle por parte de mi hermana, comas, ya nos dice que agarró un resfriado del cual no se pudo salvar. Entonces, de esta manera, vemos que gracias a estos signos de puntuación como las comas, los puntos, este párrafo queda bien claro en cuanto a lo que nos está contando. Y vemos también el uso de mayúsculas al principio, después de un punto, y hay otro caso en donde se usa una mayúscula. ¿En cuál es? ¿Cómo, Brisa? En los nombres de los perritos. Maestra, me disculpe, que se fue el internet. Ah, ok, perfecto. Manuel, ¿en dónde se utiliza la mayúscula? Cacharpa. Cacharpas, que es un nombre que fue el nombre del segundo perrito. ¿En dónde más? Julia. Exacto, y en Julia, aquí vemos la J y la C de cacharpas. Muy bien, entonces de esta manera ya vemos reflejado el uso de los signos de puntuación. En otra instancia, por ejemplo, vemos que en esta historia se usan los puntos suspensivos y aquí nos da a entender que después de comer helado, mi abuela nos llevó a la tienda de mascotas y dan unos puntos suspensivos para darnos a conocer que la historia continúa. Y ya después nos explica qué pasó cuando entraron a esa tienda, que aquí el narrador se encontró una bodega y ahí posteriormente vemos lo que sucede después. Pero observen que aquí tenemos un punto y aparte para comenzar otro párrafo. Luego tenemos otro punto y aparte. Tenemos que el siguiente párrafo empieza con mayúscula, el punto y aparte, el siguiente inicia con mayúscula. Y al final de nuestra historia no olviden poner el punto final, que este punto nos quiere decir que ya se acabó la historia. Entonces, espero que con esto hayamos podido visualizar mejor cómo utilizar los signos de puntuación dentro de sus cuentos. Ahora, ¿hasta aquí alguna duda? No. Maestra, Mande. no dijo nada importante. Es que lo que pasa es que se me fue el internet y me tuve que salir. Es que Se me fue el internet. También. Bueno, como quiera lo van a volver a ver en la grabación, pero Daira, estábamos checando cómo el cuento La Noche de Bodoque utiliza los signos de puntuación para que ustedes también lo apliquen en sus cuentos. Incluso algo que se me olvidó es al final cuando le dan el nombre a Bodoque, a este cachorrito, ¿verdad? Que también decían, empieza con mayúscula la letra. Y ahora sí, ya, pasamos a la última parte de la sesión.
En este caso vamos a ejercitar un poco este aspecto de los signos de puntuación para que se vayan más seguros y los puedan implementar en sus historias. ¿Qué dice las instrucciones? Le preguntamos a Brisa Castañeda. ¿Qué dice aquí la actividad de repaso? ¿Qué hay que hacer? Maestra, yo. Sí. ¿Qué dice aquí? Maestra, es que no puedo contestar, es que se está yendo el internet. Bueno, ok. Alan, ¿nos puede ayudar a leerlo, por favor? Actividad de repaso. Coloca el signo de puntuación adecuado en cada recuadro. Muy bien, entonces, gracias, Alan. Lo que vamos a hacer es seleccionar aquellos signos de puntuación que hacen falta para que estas ideas que están aquí, pues, estén correctas. En el primer caso, está bien facilito porque ya tenemos una pista, que es una pregunta. Esta pregunta dice, ¿qué hora es? ¿Qué le hace falta? Exacto, un signo de interrogación y ahí lo tenemos en pantalla. Entonces, ojo aquí, cuando ustedes vayan a integrar preguntas en sus historias, no se les olvide abrir el signo de interrogación y cerrarlo. Deben de ir dos, uno al principio y uno al final. La siguiente, levanten manita quien quiere participar. ¿Qué signos hacen falta? Karina. Coma, dice, tenemos que comprar pan, huevos y leche. ¿En los dos va coma? ¿Quién es Darkside? ¿Qué va, al principio? Coma. 2 puntos. ¿Quién contestó? Yo, profe. ¿Quién Kevin es? Fernando Pérez. Kevin. Ahí está, 2 puntos. ¿Por qué, Kevin? ¿Por qué van 2 puntos? Porque estoy viendo qué es lo que falta. Exactamente, va a dar a conocer aquello que se compró. Exacto, qué es lo que se va a comprar. Y entonces tenemos una lista de 3 elementos, pan, huevos y leche. Y como dijo Karina al principio, ahí hace falta una coma para separar los elementos. Y al final, César. Punto. Exacto, el punto. Gracias por participar, chicos. El siguiente, qué susto me he llevado. Daira, ¿qué va ahí? ¿Signos de interrogación o de exclamación? Signos de admiración. Exacto. De exclamación. De exclamación o de admiración, que es lo mismo. Ahí está, se abre y se cierra. Y de esta manera lo pueden utilizar en sus cuentos para dar esa impresión de susto, de sorpresa, de espanto, de qué emocionante o qué susto me he llevado o qué susto se llevó. Entonces pueden utilizarlos en sus historias. La siguiente, Luis Díaz. Juan, ponte las botas. ¿Qué signos faltan? Signo narrativo. Pero acuérdense que estamos hablando de signos de puntuación. Punto, coma, 2 puntos, signos de exclamación, de interrogación. ¿Qué signos faltan aquí en esta oración? Exclamación. Juan, ponte las botas. ¿Quién dice? A ver, César, ¿usted qué dice? Coma. ¿Y al final? Punto. Exacto. Juan, ponte las botas. Ahí está. La última. Levante manita, ¿quién quiere participar? Tu vecino, el que vive en el cuarto, hace mucho ruido. A ver, Daira. Coma. ¿Y luego? Otra vez coma. Ok. ¿Y al último? Punto. Excelente. Y si se fijan, ¿para qué se usaron las comas? ¿Alguien puede ver la función de esas 2 comas?
Hace una pausa. Exacto, hace una pausa y nos da el detalle que es el que vive en el cuarto, o sea, tu vecino, el que vive en el cuarto, y ya nos dice, hace mucho ruido. Excelente. Hasta aquí vamos bien. Vemos que no es tan difícil usar los signos de Sí. interrogación y de exclamación, ni puntos, comas, muy bien. Porque tenemos una última actividad. Con esto terminamos la sesión. ¿Qué dicen las instrucciones? A ver, aquí no he escuchado hablar hoy. ¿Está por ahí Wendy Lisset? Que nos ayuda a leer las instrucciones. Sí, maestra. A ver, la escuchamos. Actividad de repaso. Pon el signo adecuado en las siguientes oraciones. Gracias, Wendy. Tenemos el primero, Manuel. ¿Qué signo hace falta? Punto, ¿Por qué punto? porque después del punto empieza una palabra mayúscula, una letra. Una letra en mayúscula, excelente. Entonces ahí vemos que por lógica es punto porque la siguiente inicia con mayúscula, la L. Muy bien. El siguiente, Brittany. El profesor dijo, mañana haremos los ejercicios de inglés. 2 puntos. Exactamente. Esto para indicar qué fue lo que dijo, ¿verdad? La siguiente. Levanten manita, no tengan miedo a participar. Acuérdense que cuando nos equivocamos es cuando aprendemos. A ver, Juan David Santiago. ¿Qué dice la tercera? ¿Qué suerte tienes? ¿Qué signos lleva? Signos de migración. Exacto, ¿verdad? ¿Qué suerte tienes? Como cuando alguien de ustedes o alguno de sus amigos no estudió para el examen y aún así logró aprobarlo. Es como que, oye, qué suerte tienes. Francisco Daniel, ¿qué signos lleva la siguiente? Signo de interrogación. Muy bien. ¿Nos puede leer esa pregunta con la entonación? Sí, ¿me acompañas al médico? Excelente. Si vemos cómo estos signos, tanto de exclamación como de interrogación, nos permite darle una entonación distinta, en este caso podemos saber, gracias a esa entonación, que es una pregunta. Igual, la entonación de arriba, ¿qué suerte tienes? Pues sabemos que por su entonación es una expresión de asombro, de wow, o sea, qué suerte. La siguiente, Daira, voy a visitar Córdoba, Toledo y Salamanca. Coma, ¿Por qué, Daira? Porque está haciendo una pausa y, por ejemplo, como usted dijo, cuando hay muchas palabras se tiene que poner coma, coma para hacer pausas. Excelente, muy bien. Y en este caso, estos son 3 lugares de España. Si no me equivoco, son de ahí. Entonces, Córdoba, Toledo y Salamanca son 3 lugares y como ya son más de 2 elementos, pues hay que separarlos y por eso, como dijo Daira, utilizamos la coma. La siguiente, querida abuela, imagínense que le están escribiendo una carta a su abuela. Bueno, Daira, que tiene su manita 2 levantada. puntos. Exacto, 2 puntos para posteriormente expresar el mensaje en la carta. La siguiente, esa tienda vende de todo, refrescos, pan, leche, huevos, verduras. Bueno, ojo, ahí la maestra leyó mal, debe de hacer pausas. Esa tienda vende de todo, refrescos, pan, leche, huevos, verduras. Así es como... etcétera. Así es como debemos de leer cuando tengamos frente a nuestros ojos comas y puntos, hacer pausas para continuar. Pero en este caso, ¿qué signo falta? A ver, los demás. Pedro, Misael. Luna. 2 puntos. Excelente. Porque ya lo decía Kevin en el ejemplo anterior, pues es para dar a conocer todos esos elementos que esa tienda vende. La siguiente, por fin lo has conseguido. Brittany. signos de exclamación. Sí, ¿verdad? Ahí están los signos de exclamación de por fin hemos terminado el proyecto 6. Así podemos decir también nosotros.
Citlali, la siguiente. Signo de interrogación. Signos de interrogación, exacto, para hacer una pregunta. La que sigue. El viento soplaba con fuerza, los pájaros se refugiaban en los árboles. K, ¿quién es K? Yo, profe. Fernando Pérez. Solo que me pongo K porque, no sé, se pone de otro color cuando pongo todo el nombre. Ok, Kevin, ¿qué punto sigue ahí? Perdón, ¿qué signo de puntuación? No, profe, ya lo dijo. Punto. ¿Por qué, Kevin? Porque después del punto dice L, o sea, con mayúsculas. Así que es como que para alto y lo consigue con otra cosa. Muy bien, Kevin, gracias. Y chiquillos, espero que con estas dos actividades en donde pusimos a prueba el uso de los signos de puntuación puedan ya estar mejor preparados al momento que pasen en limpio sus cuentos, que tengan estos signos de puntuación para que tenga muchísima más claridad sus ideas y que los lectores que vayamos a leer sus cuentos, pues sepamos dónde hacer pausas, que sepamos cómo leer, si es una pregunta o si es una expresión de exclamación, de asombro, de susto, de espanto, y de esa manera pues se entienda el cuento, la historia. Pues hasta aquí hemos concluido. Nos vemos el día de mañana.